En esta sesión vamos a ver el flujo en tuberías y el ejemplo 8.1 del libro de mecánica de fluidos del Cengel dice flujo laminar en tubos horizontales e inclinados. Y el ejemplo dice considere el flujo totalmente desarrollado de glicerina a 40 grados Celsius en un tubo horizontal de sección circular de 70 metros de longitud y 4 centímetros de diámetro. Esto es, el tubo, 4 metros de longitud, transporta glicerina a una velocidad de flujo en el eje central y se mide como 6 metros por segundo. Esa es la velocidad aquí, en el eje central. Determine el perfil de velocidades y la diferencia de presión a lo largo de esta sección de 70 metros de longitud del tubo y la potencia útil de bombeo necesaria para mantener este flujo. Para el mismo aporte de potencia útil de bombeo, determine el aumento porcentual del caudal si el tubo está inclinado 15 grados hacia abajo y la disminución porcentual si está inclinado 15 grados hacia arriba. La bomba está ubicada fuera de la sección del tubo. Entonces nosotros aquí tenemos la glicerina, como habíamos mencionado, que va a 6 metros por segundo en la sección central. O sea, en el centro lleva esa velocidad. Tiene un diámetro de 4 centímetros. Aquí hay un error, debería de ser 4. Tiene una longitud de 70 metros. Y necesitamos la potencia útil de bombeo necesaria para mantener ese flujo, para mantenerlo a 6 metros sobre segundo. También debemos de calcular el flujo volumétrico o el caudal de esta tubería y ver si existe un aumento de ese caudal cuando nosotros inclinamos 15 grados o si existe una disminución si inclinamos 15 grados hacia arriba. ¿Okay? Entonces vamos a analizarlo. Se mide la velocidad en el eje central en un tubo horizontal con flujo totalmente desarrollado y se debe determinar el perfil de velocidades, la diferencia de presiones en la entrada y salida del tubo y la potencia de bombeo necesaria. Se debe investigar los efectos sobre el caudal de la inclinación del tubo hacia abajo y hacia arriba. Tenemos tres suposiciones. La número 1, que es que el flujo es estacionario, laminar, incompresible y totalmente desarrollado. Número 2, no hay bombas ni turbinas en la sección de flujo. Número 3, no hay válvulas, codos ni otros dispositivos que puedan causar pérdidas locales. Dentro de las propiedades tenemos que la densidad y la viscosidad dinámica de la glicerina 40 grados son ρ, que es la densidad, de 1252 kilogramos sobre metros cúbicos, y mu, que es la viscosidad, es de 0.3073 kilogramos sobre metros por segundo. El perfil de velocidades en flujo laminar totalmente desarrollado en un tubo de sección circular se da de la siguiente forma. Ese es el perfil de velocidades. Recuerden que en una de las primeras clases veíamos el flujo entre placas y una placa era móvil, este era U, la placa se movía con una velocidad U mayúscula y por lo tanto sus velocidades iban de esta manera. La velocidad en este punto era máxima y la velocidad en este punto bajo era cero debido a la condición de no deslizamiento. Pero ahora en un tubo, como aquí existe condiciones de no deslizamiento, ahora el perfil de velocidades tiene un comportamiento de esta forma, en donde la velocidad mayor se va a dar en el centro. Entonces esa expresión para ese perfil de velocidades va a ser igual a U máxima, que es en el centro, por 1 menos R cuadrado entre R cuadrado. Esta R minúscula, va a ser igual desde nosotros podemos tomar como eje el centro, y esa R aquí sería nuestra variable independiente. O sea, sería nuestra variable, todo esto sería R. Ok, es nuestra variable. Es como si pusiéramos nuestro eje X, Y. Aquí sería X y esto sería la variable Y, pero aquí tenemos una variable que se va a llamar R.
y que nos está indicando que la velocidad para cada valor de R va a tener un valor diferente. Aquí nos está diciendo que la velocidad U depende de esa R. O sea, esa R aquí en el centro va a ser la velocidad máxima. Y conforme lleguemos a las paredes de esa tubería, pues va a ser igual con 0, debido a la condición de no deslizamiento, como lo podemos ver aquí. Entonces vamos a seguir. Esa es la expresión que nos da el perfil de velocidades para un flujo desarrollado. Entonces, sustituyendo el perfil de velocidades, se determina que UR va a ser igual a U máxima y la velocidad en el centro decía que era de 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de flujo en el eje central, en donde la velocidad es máxima, 6 metros sobre segundo por 1, menos R cuadrada, que es la variable, entre 0.02 metros al cuadrado, que este es el radio, porque habíamos dicho que el diámetro era de 4 centímetros, por lo tanto su diámetro va a ser igual a 2 centímetros, que es igual a 0.02 metros. Y esto es igual a 6, que multiplica a 1, menos 2500 R cuadrado. Y esta es una función, esta es la función que nos está dando el perfil de velocidades. Si ustedes grafican esta gráfica en un gráfico R con U, van a obtener una gráfica de una función de segundo orden. Entonces aquí tenemos una función cuadrática y habíamos mencionado que la velocidad en el centro sería mayor, sería la máxima, y conforme nos acercábamos a las paredes sería mínima. Entonces sería una parábola, que es lo que obtendríamos si nosotros graficáramos. Aquí en las paredes que nos están indicando serían 0, y aquí en el centro sería la velocidad máxima. Y aquí nos está dando este término cuadrático, pues el comportamiento de la gráfica. Entonces, donde U está en metros sobre segundo y R en metros. La velocidad promedio, el caudal y el número de Reynolds son, vamos a calcular la velocidad promedio, que sería V es igual a V promedio, va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2. Sería la velocidad promedio y sería igual a 6 metros sobre segundo sobre 2. La velocidad promedio sería de 3 metros sobre segundos. Por lo tanto, el caudal o el flujo volumétrico sería igual a la velocidad promedio entre el área de la sección transversal del tubo. En sí, el caudal es el flujo que pasa en un área determinado. Por lo tanto, va a ser igual a B, que es esto que tenemos aquí, que es la velocidad promedio de 3 metros por segundo, que va a multiplicar al área de la sección transversal, y el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, sustituimos y decimos que B va a ser igual a 3, lo que determinamos que es la velocidad promedio, por el área, que es pi, por el diámetro, que es 0.04, porque habíamos dicho que el diámetro es de 4 centímetros, en metros son 0.04 metros, al cuadrado dividido entre 4. El flujo volumétrico o el caudal entonces sería igual a 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Por otro lado, el número de Reynolds se calcula como ρ por B por V por D entre mu, que es la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Y eso va a ser igual a 1252, que es el valor que tenemos aquí, 1252 por 3 metros sobre segundos, que es la velocidad promedio, por 0.04, que es el diámetro, entre 0.3073, que es la viscosidad. Por lo tanto, el número de Reynolds va a ser 488
6.9, que es menor que 2300. Por lo tanto, el flujo es sin duda laminar. Si fuera mayor a ese número, no sería un flujo laminar. En este caso es un flujo laminar. Cabe mencionar que el número de Reynolds es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Entonces el factor de fricción y la pérdida de carga se convierte en, aquí tenemos el factor de fricción F, que va a ser igual a 64 entre Reynolds. Y eso va a ser igual a 64 entre 488.9, que es el número del Reynolds, y es un número adimensional, y eso va a ser igual a 0.1309. Ese es el factor de fricción. Por lo tanto, la pérdida de carga va a ser igual a ese factor de fricción que va a multiplicar al cociente de L por B al cuadrado entre D por 2G. F es igual a 0.1309, que lo calculamos. L es 70 metros la longitud de la tubería. B, la velocidad al cuadrado, 3 metros sobre segundo al cuadrado. El diámetro de 0.04 por 2 y por la aceleración de la gravedad de 9.81. Por lo tanto, la pérdida de carga, HL, va a ser igual a 105.1 metros. Y bueno, el balance de energía para un fluido estacionario incompresible unidimensional está dado por la siguiente ecuación, que es parecido a la de Bernoulli. Entonces tenemos que la presión 1 entre ρ por g más alfa 1 por B1 al cuadrado entre 2G más Z1 más la carga de la bomba es igual a P2 entre ρ por G más alfa 2 por la velocidad al cuadrado, la velocidad 2 al cuadrado entre 2G más Z2 más la carga de la turbina más la pérdida de carga, que es HL. Pero como desde un principio, para flujo totalmente desarrollado en un tubo de diámetro constante sin bombas ni turbina, entonces esta ecuación se va a reducir a esta otra. Aquí vemos que descartamos H de la turbina, H de la bomba, como es un flujo totalmente desarrollado y es una sección de diámetro constante. Las velocidades en el punto 1, por decir en la entrada, y la velocidad en la salida en B2 van a ser iguales. O sea, la velocidad es constante porque el diámetro se mantiene constante. Entonces, al pasar este término del lado izquierdo o viceversa, pues estos se terminan cancelando. Entonces solamente nos quedaríamos con este término, este término, este término, este y este. Aquí podemos hacer la relación de las presiones, ese incremento o esa diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2, que sería delta P, que va a ser igual a P1 menos P2, o sea, pasando esta P2 del lado izquierdo. Sacamos factor común ρg y lo pasamos del lado derecho, que está dividiendo, va a pasar multiplicando y que va a multiplicar a Z2 menos Z1, este Z1 lo pasamos del lado derecho, pasa como signo negativo, más HL. Esa es la nueva ecuación que tenemos. Entonces la diferencia de presión y la potencia útil de bombeo necesario para el caso horizontal resulta en delta P va a ser igual a ρ por G, que va a multiplicar a Z2 menos Z1 más HL. Entonces esa delta P va a ser igual a 1252, que es el valor de la densidad, por la aceleración 9.81 por Z2 menos Z1. Pero como tenemos aquí tenemos este tubo horizontal, aquí si ponemos el eje de referencia aquí, entonces no existe una altura como en los otros casos de la ecuación de Bernoulli en el problema pasado. Aquí se encuentran a la misma altura, por lo tanto Z2 menos Z1, como se encuentran a la misma altura, va a ser igual con 0. Es lo que tenemos aquí, más HL, que lo calculamos y dijimos que era 105.1 metros, es lo que tenemos por acá. Lo multiplicamos por el factor de conversión, en donde 1 kilopascal va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metros por segundo cuadrado, y obtenemos que esa diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a 1291 kilopascales. Por lo tanto, la bomba, la potencia de la bomba va a ser igual al caudal
por la diferencia de presiones, y eso va a ser igual a 3.77 por 10 a la 3, que es el valor del caudal, que lo calculamos aquí, 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, por delta P, que es 1291 kilopascales. Lo multiplicamos por el factor de conversión, que es un kilowatt, va a ser igual a, bueno, un kilowatt entre kilopascales por metro cúbico sobre segundo, y eso nos va a dar que la potencia será de 4.87 kilowatts. Y bueno, aquí hay un error, aquí es negativo, es 3.77 por 10 a la menos 3, que es el valor que obtuvimos aquí del caudal. Aquí este es un error, yo creo, de edición. Aquí es negativo, 3.77 por 10 a la menos 3 por 1291 nos va a dar 4.87 kilowatts. La diferencia de elevación y la diferencia de presión para un tubo inclinado 15 grados hacia arriba es, entonces ahora sí, aquí como era una tubería horizontal, en donde Z1 y Z2 estaban a la misma altura o sobre el mismo eje, pero para el caso inclinado hacia arriba, pues existe una inclinación de 15 grados, por lo tanto, esa delta de Z, esa diferencia en la altura, va a ser igual a Z2 menos Z1, y eso va a ser igual a L por el seno de 15. ¿Cómo lo determinamos? O sea, si nosotros aquí vamos a ocupar esta con una inclinación de 15, vamos a intentar trazar una línea más recta. Entonces, aquí sería Z, nos está diciendo que es Z2 menos Z1. Entonces aquí sería Z1 y aquí sería Z2. Queremos determinar esta altura. Sabemos que el largo de la tubería vale 70, por lo tanto esta distancia es 70. Esta inclinación es teta, vamos a decir que es el ángulo teta, que es de 15. Y recordarán que el seno del ángulo, el seno de teta, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto, que sería este de aquí, esta altura, que sería Z2 menos Z1, el cateto opuesto va a ser igual, lo despejamos, la h la pasamos multiplicando al seno, sería h por el seno del ángulo, o el seno de teta. Pero h, que es la hipotenusa, vale 70, entonces sería esta altura, Z2 menos Z1, va a ser igual a h de 70 por el seno de teta, que es 15, entonces sería 70 por el seno de 15. Entonces ese sería el valor de Z2 menos Z1, que es L, que es de 70, por el seno de 15, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, delta Z va a ser igual a 18.1. Esa va a ser la diferencia de alturas. Entonces, delta P hacia arriba, vamos a recalcular esto otra vez, sería 1252 por 9.81, que va a multiplicar a Z2 menos Z1, que equivale a 18.1 más HL, que es lo mismo de aquí, 105.1, lo multiplicamos por el factor 1 entre 1000. Por lo tanto, la diferencia de presión, ya considerando la elevación, va a ser igual a 1366 kilopascales. Entonces el caudal en el tubo inclinado hacia arriba resulta, va a ser igual a V hacia arriba, que es el caudal, va a ser igual a W de la bomba entre delta P. Y el W de la bomba es igual a 4.87, que lo calculamos aquí, entre 1366 kilopascales.
¿ok? Como la bomba va a estar trabajando con esta potencia y al existir un- una inclinación, ahora el caudal en esa tubería va a ser igual a 3.57 por 10 a la menos 3. Cuando está de manera horizontal, obtuvimos 3.77. Y aquí es 3.57. Por lo tanto, el caudal disminuyó. ¿Por qué? Porque hay una inclinación hacia arriba y como la bomba está trabajando a la misma potencia, entonces pues existe una reducción de ese flujo. O sea, en pocas palabras, la bomba le cuesta más trabajo eh, bombear esa cantidad de agua. Entonces por eso el flujo volumétrico se reduce y que es una disminución de 5.6% en el caudal. Y bueno, ustedes pueden hacer el caso inverso, ahora hacia abajo, y pueden demostrar que el caudal en lugar de disminuir va a incrementar 5.6%. Entonces va a haber o sea, van a determinar que ese caudal ahora va a ser mayor que 3.77 y va a incrementar el mismo porcentaje de 5.6. Observe que el flujo se debe al efecto combinado de la fuerza de bombeo y la gravedad. Como se esperaba, la gravedad se opone al flujo inclinado, lo que comentábamos en un principio. La gravedad se opone al flujo inclinado ascendente y favorece el flujo inclinado descendente y no tiene ningún efecto en el flujo horizontal. El flujo inclinado descendente puede ocurrir incluso en ausencia de una diferencia de presión aplicado por una bomba. Para el caso en el que P1 va a ser igual a P2, es decir, no hay diferencia de presión aplicada, la presión a lo largo del tubo permanecería constante y el fluido fluiría por el tubo bajo la influencia de la gravedad a un caudal que depende del ángulo de inclinación, alcanzando su valor máximo cuando el tubo es vertical. Al resolver problemas de flujo en tubos, siempre es una buena idea calcular el número de Reynolds para verificar el régimen de flujo laminar o turbulento. Y ese sería el ejemplo en cuanto a flujo en tuberías.